Buenos días, bienvenidos a nuestro curso Vida que transforma vidas. En este capítulo leemos cómo fue la conversión definitiva de Santa Teresa y qué fue lo que la motivó. Soy Claudia Morales Cueto, quien los acompaña en este espacio virtual de aprendizaje. Nuestra maestra es Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra de oración. Aquí en este capítulo, Teresa nos muestra qué fue lo que detonó su conversión definitiva, nos presenta también su manera de orar y nos invita a hacerlo contemplando la vida de Cristo. Y pues bueno, la semana pasada leímos que Santa Teresa considera que la oración es una relación de amistad con Dios. Yo quisiera preguntarte qué resonó en ti en la semana, si hubo algo que al hacer tus reflexiones, al usar tu cuaderno de vida, surgió y que pues nos lo puedas compartir. En este capítulo leemos acerca de la conversión definitiva de Santa Teresa de Jesús, que ocurre, según los historiadores, a finales de 1554. Teresa tiene 39 años. Y en este capítulo, Teresa nos presenta los pilares de su oración. Nos dice que encuentra una manera de orar representando a Cristo en su interior. Otra forma es contemplar la naturaleza para favorecer el recogimiento. Ya hablamos de esta manera de orar de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, muy propia del Carmelo, que es recogerse en el interior para ahí encontrarse con Dios. Entonces, les sirve de una manera imaginar a Cristo con ella, imaginarse ella con Cristo en una escena, les sirve contemplar la naturaleza y les sirve la lectura, y en este capítulo especialmente habla de la autobiografía de Agustín de Hipona. Como decía Claudia, se encuentra con una figura de Cristo muy llagado en el oratorio. Esta figura es muy pequeña, es más o menos como de este tamaño, de unos 30 centímetros, y es la que está aquí en la fotografía. De acuerdo con la tradición del Monasterio de la Encarnación, ahí está en el Museo del Monasterio de la Encarnación en Ávila. Al parecer habían llevado la figura para una fiesta especial y Santa Teresa entra en el oratorio sin pensar y se encuentra con esta figura y su corazón queda completamente conmovido del realismo, porque en la parte de atrás la figura pues muestra las llagas de la flagelación. Por eso ella dice que es un Cristo muy llagado. Actualmente está en un relicario de vidrio y por eso cuesta mucho trabajo tomarle una fotografía porque pues se hacen muchos reflejos, pero aquí se puede ver bastante bien. O sea, como ven, está una base y es como el torso de un Cristo muy llagado. Entonces, en el capítulo pasado, Teresa nos cuenta de las bondades de Dios, de la oración y tener a Dios como amigo. O sea, sabe ya que no puede salir de donde está empantanada sin la oración. Nos lo dijo, ¿no? Que a pesar de que hayas pecado, a pesar de que hayas dejado la oración, a pesar de lo que hayas hecho, la única manera de retomar el camino es volver a la oración. Se da cuenta de lo que nos dijo, que la oración es una relación, pero todavía tiene muchas dificultades para determinarse del todo a dejar sus distracciones. ¿Cuáles eran sus distracciones? Básicamente otras personas. Su corazón necesita ordenarse en el amor, o sea, que el amor a Dios sea el centro de su vida. Como platicamos también en la clase pasada, ella a lo largo de su vida siguió relacionándose con mucha gente y en las fundaciones que ya está en los estados místicos más elevados, en la séptima morada, también trataba con toda clase de gente, con comerciantes, con sacerdotes, con viudas, con todo tipo de personas, con los arrieros del camino, pero ya lo hace de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya su amor principal es Dios y desde ahí se derivan todos sus amores. En lo que la está desintegrando es que su corazón está apegado a muchas personas.
apegado, no las está amando realmente con un amor libre, centrado en Dios. Entonces, en este momento su alma, es decir, su vida ya estaba lista para una nueva conversión, un cambio total de su vida, y es la imagen de este Cristo muy llagado, una mediación, y también la ayuda el libro de las Confesiones de San Agustín para centrarse ya para siempre en Dios. Y uno de los temas clave es la confianza en Dios. La imagen del Cristo precipita este cambio y dice, porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de ahí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Fui mejorando mucho desde entonces. Entonces, ella, pues esta es una representación que hay en el Museo de la Casa de la Santa en Ávila, una representación de cómo era su celda. Ahí se ve como una pequeña alacena que sabemos que era como una biblioteca donde ella guardaba sus libros y pone toda su confianza en Dios porque ya dijimos que no puede lograrlo con su esfuerzo personal. Para crecer en la relación, en cualquier relación, tenemos que crecer en la confianza. Y bueno, se determina y se lo pide pues ya con mucha desesperación, ¿no? Que no se iba a levantar de ahí hasta que él la ayudara. Esta confianza, ¿de dónde surge? Surge del amor, está fundada en el amor. Y dice, mas considerando el amor que me tenía, tornaba a animarme, que de su misericordia jamás desconfié, de mí muchas veces. Cuando sabemos que alguien nos ama, confiamos más en esa persona y en la oración vamos a escuchar y a ponernos en la presencia de Dios, aunque como dice Teresa, pues vamos un poco ciegos y un poco sordos porque Dios habla en el silencio de corazón a corazón. Pero cuando acudimos a la oración, podemos ir dándonos cuenta del amor que Dios nos tiene. Y pueden ser en cosas sencillas como lo que nos contó Rosy al iniciar la clase, cuando nos damos cuenta de que Dios nos está cuidando, mirando, acompañando, crece más nuestra confianza. Teresa en este capítulo nos explica su modo de orar. Una de las características es que está en este momento de su vida, su modo de orar está centrado en Cristo. Antes, cuando era pequeña o cuando era una joven, Teresa estaba más relacionada con Dios Padre, con el Dios Creador e incluso con un poco de temor. Por eso toma la vocación de religiosa, porque tiene miedo de irse al infierno. Entonces, piensa que el convento puede ser un tipo de purgatorio para cuando muera ir al cielo directamente. Pero en este momento de la vida, Teresa encuentra la mediación de Cristo, divino y humano, y eso también la hace profundizar más en su relación, se siente más entendida. Nos cuenta que no podía discurrir con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía hacer muchos argumentos intelectuales acerca de la oración o argumentos teológicos. Entonces ella, que era una persona muy afectiva, que se sabía relacionar muy bien con los demás, emplea su afectividad para orar. Es una característica de la oración teresiana. Y otra forma en la que se acerca a Cristo es que se imagina a Jesús en dificultades y ahí lo acompaña y lo ama. Especialmente medita sobre la oración del huerto. Aquí hay otras características de cómo oraba Santa Teresa. Nos dice que procuraba representar a Cristo dentro de ella y hallábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde le veía más solo. O sea, se sentía más cómoda donde lo veía más solo. Parecíame a mí que estando solo y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. O sea, como cuando quieres relacionarte con alguien, pues si vas y hay muchas personas, quizá no puedes hablar con ella. Entonces, Teresa busca
las partes del Evangelio donde Cristo está más solo para acercarse a Él. También nos dice que para ayudar a recoger el alma, a veces es bueno un libro, tener un libro espiritual. Otras veces ver el campo, agua, flores, porque en ellas nos acordamos de Dios, tenemos memoria de Dios creador. También Teresa nos dice que solo podía pensar en Cristo como hombre. Y esta es otra característica muy importante que ella siempre va a defender. En la época de Santa Teresa se pensaba que el cuerpo estaba lleno de suciedad y de pecado y se fomentaba mucho orar de forma más espiritual, sin meditar en Cristo. Santa Teresa refuerza tanto en el libro de la vida, en Camino a Perfección, en las moradas, esta manera de oración de la humanidad de Cristo, meditar en Cristo divino y humano, porque Cristo se hizo hombre para interceder por nosotros, para ser nuestro Salvador, para que lo sintamos cerca. Entonces, cuando va avanzando en su camino de oración, algunos confesores le dicen que ya no medite en la humanidad de Cristo, y lo que ella experimenta es entonces una gran sequedad, siente que se pierde. La oración de Santa Teresa siempre está impregnada de este Cristo que es divino y humano. En ese momento, también Teresa lo que pedía era la gracia para no ofender a Dios y el perdón de sus grandes pecados. Y también tiene una frase que me parece que podemos llevar a la práctica cuando a veces hay tantas devociones que quizás son más que supersticiones, más supersticiones algunas veces. Teresa nos dice, la verdadera devoción está en no ofender a Dios y estar determinados para todo bien. Y creo que eso todos lo podemos poner en práctica, no ofender a Dios y estar determinados para todo bien. Teresa nos dice que oraba meditando en la presencia de Cristo en ella. Jesús encarnado es más cercano a nuestras necesidades porque Jesús se cansaba, Jesús tomaba agua, comía, tenía amigos, tuvo una madre, tuvo un padre, en fin, muchas experiencias humanas que hacen que nos sintamos más entendidos por Él. Pero Teresa en este momento está igual que nosotros. Cuando ora, no ve nada, aunque ella medite acerca de la presencia de Cristo, no ve nada. Y nos dice, jamás le pude representar en mí, sino como quien está ciego o a oscuras, que aunque habla con una persona y ve que está con ella porque sabe cierto que está ahí, digo que entiende y cree que está ahí, mas no la ve. De esta manera me acaecía a mí cuando pensaba en nuestro Señor. O sea, Teresa está como nosotros, o la mayoría de nosotros. No sé ustedes, pero yo cuando hago oración, aunque medite en Cristo, no lo veo, pero sé que está ahí. Y como Teresa, pues, aunque esté ciega a su presencia, sé que está ahí y que puedo hablar con Él y que me ama y yo lo amo. Entonces, como les digo, este capítulo está lleno de riqueza para aplicarla en nuestra propia oración. Algo también que señala en el capítulo es que se siente fortalecida e inspirada por el ejemplo de los santos. Le inspira mucho Santa María Magdalena, que era pecadora y al entrar en contacto con Cristo se convierte y cambia su vida y se convierte al final en la resurrección en la apóstol de los apóstoles. Ella es la primera que da la noticia de la resurrección, una mujer. Y San Agustín, un santo que vivió pues como 500 años antes que Teresa, así como nosotros vivimos 500 años después de Teresa. San Agustín, que fue un gran pecador y luego se convierte y es uno de los padres de la iglesia. Y lo conoce a él pues gracias al libro de las Confesiones, que es su autobiografía. Y nosotros ahora leemos la autobiografía de Santa Teresa y de ella vamos aprendiendo. Vamos a hacer nuestro momento de oración
Te invito a que te sientes con los pies bien apoyados en el piso, con la espalda recta sin que esté rígida, y respira profundamente, suelta el aire con suavidad, vuelve a respirar. Hemos platicado que de todo tienen los que tienen oración. Todas las emociones son humanas, no hay emociones buenas o malas, sino que las emociones nos ayudan a conectarnos con lo que está sucediendo en el momento. Así que te invito a que respirando también uses tu curiosidad para reconocer cómo estás en este momento. Cualquiera que sea tu situación o tu emoción, simplemente obsérvala, acéptala y déjala pasar. Y una vez habiendo reconocido cómo estás, te invito a que entres en tu morada interior, en el lugar donde ocurren las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma, y que ahí te encuentres con Jesús. Vamos a representar a Jesús en el huerto de Getsemaní. En los últimos días de su vida, Él ha estado en Jerusalén predicando en el templo, teniendo conflicto con los sumos sacerdotes, con los fariseos, y se va dando cuenta que este conflicto le puede costar la vida. Jesús necesita discernir y orar, y por eso en la noche en Getsemaní, ese huerto de los olivos, empieza a dialogar con su padre, queriendo saber cuál es su voluntad. El Padre nos ha dado a Jesús como un Salvador para redimir a toda la humanidad, pero no obliga a Jesús. Jesús en su discernimiento toma la decisión y lo dice, que Él quisiera que pase ese cáliz, pero se haga la voluntad del Padre. Tú estás ahí con Él, con Teresa, acompañándolo, entendiendo la drástica decisión que está tomando,
que cambiará el curso de la historia. Toda tu atención está en Él, todo tu amor está en Él. Nos dice Teresa en el capítulo que no son ya necesarias palabras ni razones, sino amar. Si te distraes, respiras y regresas con tu respiración, tu atención y tu amor a acompañar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Agradece la generosidad de Jesús que da su vida por ti, por mí, para desde esta tierra comenzar a vivir de manera plena en el amor, poder alcanzar el cielo. Al ver a Jesús tratando de hacer la voluntad de Dios, renunciando a todo lo que puede haberle gustado, como la compañía de sus amigos, simplemente el hecho de estar vivo en la tierra, aceptar que ese periodo va a llegar a su fin, también puede inspirarnos a nosotros a decirle como Santa Teresa: tuyo soy, tuya soy, para ti nací, ¿qué mandas hacer de mí? Tuyo soy, tuya soy, para ti nací, ¿qué mandas hacer de mí?
Jesús nos habla de corazón a corazón, va moldeando nuestro corazón hacia el bien. Si tienes una buena inspiración en este momento, si te está invitando a hacer un cambio, toma nota de ello. Es un cambio para aprender a amar más y mejor. Y sabiendo que somos una comunidad de Jesús, aunque estemos cada uno en un diferente lugar físico, todos estamos reunidos en torno a Jesús, que es el centro de nuestra comunidad y de nuestra vida. Pedimos con mucha confianza por nuestras familias, porque podamos ser agentes de paz en los lugares donde nos encontramos, por la paz del mundo, por las personas de nuestra comunidad que sabemos que necesitan de nuestra oración, por Rosy Goyás, Maribel Nava, Luz Helena Cervantes, Leti Cano, Tana de Unanue, Angelina Muñiz, Pepe Ayala. Le pedimos a Dios que con su bondad los acompañe en sus necesidades. Lourdes Rangel, y le pedimos a la Virgen María que interceda por ellos, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedamos con esta frase de Teresa que dice: oh, ¿qué sufre un alma, válgame Dios, por perder la libertad que había de tener de ser señora? ¿Y qué de tormentos padece? Yo me admiro ahora de cómo podía vivir en tanto tormento. Sea Dios alabado, que me dio vida para salir de muerte tan mortal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para profundizar en este tema
les voy a compartir una ficha que tiene estas preguntas. La primera dice, la oración requiere que nos dispongamos al encuentro. ¿Cómo es tu manera de orar? ¿Qué te ayuda a centrar tu atención y a estar muchos ratos a solas con Dios? Nuestra forma de orar va evolucionando conforme podemos controlar mejor las distracciones, estar con atención amorosa con Dios y pues lo que Dios y yo vamos tratando en nuestra oración. Es una relación en crecimiento. Entonces está bien tomar conciencia y poder después ver qué nos va ayudando en otros momentos de la vida. Leer el Evangelio atentamente nos lleva a la oración. ¿En qué momentos de la vida de Cristo puedes acompañarlo? Teresa fue amante de la belleza de la naturaleza y del arte. ¿Descubres las huellas de lo sagrado en los ámbitos de la belleza? Y nos quedamos para meditar también con esta frase: la verdadera devoción está en no ofender a Dios y estar determinados para todo bien. Y bueno, también se los comento después, o lo voy a comentar aquí para que quede grabado. Hay algo que no está en la presentación, pero que lo quiero comentar ahorita. Dos cosas menciona Santa Teresa, una en el capítulo 4 y otra en el capítulo 5. Dice que cuando estaba en la oración, estábame ahí lo más que me dejaban mis pensamientos con él, porque eran muchos los que me atormentaban. Vean que Teresa en este momento de su vida que nos está contando es muy como nosotros, o sea, la atormentan los pensamientos. No porque sean pensamientos malos, sino como cuando nosotros queremos hacer oración y de repente empiezan a surgir nuestros pensamientos como si fuera una olla de palomitas de maíz, plop, 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 y ya no estamos en la oración. A Teresa trataba de estar con Cristo lo más que podía porque los pensamientos la distraían. Poco a poco va aprendiendo a ir dejando aparte esos pensamientos. El cerebro no se puede poner en blanco. Nuestro cerebro es inquieto y siempre está trabajando, pero podemos ir aprendiendo a no dejarnos llevar por esos pensamientos. En el número 5 también dice, pues tornando a lo que decía del tormento que me daban los pensamientos, esto tiene este modo de proceder sin discurso del entendimiento, pues el alma ha de estar muy ganada o perdida, digo perdida la consideración. En aprovecha mucho porque es en amar. O sea, los pensamientos, como ella no puede tener un discurso así de hablar con Jesús con argumentos, ella usa su afectividad, pero necesita centrar su afectividad y su atención en Dios, amando, para que los pensamientos no las saquen, perdón. Como cuando estamos con una persona, con un bebé, por ejemplo, pues no le vamos a dar grandes discursos, pero si ponemos toda nuestra atención en esta personita, no estamos pensando en otras cosas. O cuando estamos con un anciano que está muy enfermo, que necesitamos estar en silencio, si estamos con todo nuestro amor con él, también dejamos a un lado otros pensamientos. Entonces, poner atención amorosa en Dios nos ayuda a manejar las distracciones y a evitarlas. Y con esto llegamos al final de nuestra clase 9.